Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? Ya hay un gran número de participantes, entonces vamos a dar inicio de nuestra sesión número 3. Entonces, me gustaría que por favor me manifestaran si tienen alguna pregunta del tema que tenían para esta semana. Entonces, mientras alguien piensa, si tiene alguna pregunta, recordemos que nosotros ya vimos pues cada uno de los parámetros que necesitamos para diseñar nuestros pavimentos, ¿cierto? Recordemos rápidamente, necesitamos conocer los factores climáticos y ambientales, necesitamos conocer nuestra capacidad portante de nuestro suelo de fundación o subrasante, necesitamos conocer la variable tránsito, que son las cargas a las cuales van a estar actuando nuestra estructura de pavimento. Y obviamente tenemos que conocer los materiales con los que vamos a diseñar y posteriormente construir nuestra estructura de pavimento, ¿cierto? Entonces, esos temas los hemos abordado en la sesión número 1 y 2 que vimos en los días jueves anteriores. Entonces, no sé si respecto a esos temas tengan alguna pregunta. Ya a partir de esta sesión empezamos ya lo que tiene que ver con el diseño propiamente dicho de esas estructuras de pavimento. Entonces, me gustaría, antes de continuar, que me manifestaran si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Entonces, los escucho, por favor. Creo que ya se está grabando la sesión, entonces eh, los escucho, por favor. ¿Sí me están escuchando? Discúlpeme que no sé si me están escuchando. ¿Me confirma alguien que me... Sí. Buenas noches, Sí, profesor, señor. sí, se le escucha. Sí, se escucha, señor. Perfecto, gracias. Sí, es que como a veces nadie me dice nada, entonces pero pienso que es que nadie me está escuchando. Entonces, Sí, lo estamos escuchando, Inge. perfecto, Jessica, gracias. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta respecto a los temas que ya mencioné. Como les manifestaba, ya a partir de hoy nos quedarían esta sesión y dos más. Entonces vamos a dedicarnos estas sesiones a reiterar y a escucharlos a ustedes con respecto a lo que son los diseños propiamente de pavimentos. Entonces, no sé si, reitero, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esos temas. Eh, recordemos que en su plataforma ustedes tienen el libro, ¿cierto? Guía para cada uno de los temas, además tienen algunos contenidos de apoyo y demás. Entonces, no sé si los tuvieron la oportunidad de leerlos, de mirarlos, de chequearlos, o si tienen alguna pregunta con respecto a esos temas, los escucho. Y si no, pues me dicen, por favor, si no tienen pregunta, todo ha quedado claro. Entonces ya entraremos a profundizar un poquito sobre aquellos temas referentes a lo que es el diseño de pavimentos propiamente dicho. Entonces, para esta semana, si no estoy mal, ustedes tenían una actividad que tenían que entregarla el domingo, si no estoy mal, entonces me imagino que era sobre el índice que tenía que calcular. Y para esta semana me imagino que tienen otras actividades, ¿de acuerdo? Entonces, los escucho o manifiéstenme por lo menos que no hay preguntas, no hay dudas y yo continúo entonces con una pequeña explicación que tengo con respecto ya a los temas de diseño. Ustedes me dirán, por favor. Por mi parte, profesor, no tengo dudas de la actividad. Perfecto, perfecto. Entonces espero
que esas actividades pues las hayan realizado de la mejor manera. Tengo una pequeña sugerencia, ya que me lo permiten y me acabo de acordar, con respecto a la actividad del índice de Torwhite, que ustedes tenían que subir un, un documento en Word y un Excel, ¿cierto? Y ahí en la actividad les decían que en un archivo comprimido, en un formato zip, los dos documentos, ¿de acuerdo? Entonces tengo una pequeña observación que cuando ustedes suban esos documentos, ya sea en PDF o sea en Word o sea en Excel, que por favor los marquen, por favor, porque sobre todo en el caso del Excel, pues yo descargué esos archivos y algunos que están en el comprimido, sí, pues con referencia sé quién lo mandó porque está ahí con el PDF o con el Word y ahí está el nombre, ¿cierto? Pero los que lo mandaron sueltico, o sea, que no lo enviaron en el comprimido, sino suelto el documento y suelto el Excel, pues yo descargo esos documentos para revisarlos, pero en el momento de abrirlos, no tienen el nombre por ninguna parte, o sea que yo no sé a quién pertenece ese archivo Excel, sobre todo el Excel, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo marquen, ya sea en el nombre del archivo o en una hojita Excel, hagan una mini portadita para saber pues quién realizó el documento, ¿de acuerdo? Para de pronto actividades de aquí en adelante, si también les piden que sea en Excel, para que no se les olvide, marcarlo, para que cuando yo lo descargue y lo esté revisando, pues sepa a quién pertenece, ¿de acuerdo? Profe, una consultica Sí, señor, cuénteme. con respecto al trabajo. Lo que pasa es que pues yo tuve problemas para enviar el comprimido y solo envié el PDF. Pero entonces lo que hice fue formular el paso a paso de todo lo que hice en el Excel. Sí, sí, señor. O sea, como que lo complementé el PDF. No sé si hay forma de que yo le pueda enviar de pronto. Igual pues yo subí en los tiempos establecidos, sino que no tenía un computador y solo tenía una tablet para subir el comprimido y no pude subir el comprimido. Solo pude subir el PDF. Entonces no sé si de pronto le pueda complementar enviándole un correo. Igual yo traté de que el documento, pues al ver que no podía subir el comprimido, pues que se fuera lo más completa posible. Sí. A ver, Sergio, ¿cómo le contesto? Pues usted sabe que esas actividades eh, las colocan directamente allá de la universidad, ¿cierto? Yo Sí, solamente lo que hago es descargar y revisar y colocar la nota. Y pues la actividad como tal que dice allá en la actividad es que suben un documento Word, decía, y un Excel. Y bajo esos parámetros, pues es que yo reviso y califico, porque obviamente la calificación va de la mano con un formato establecido que ustedes lo tienen ahí también para que lo sepan cuáles son las notas dependiendo de cómo ustedes presenten esos documentos o una rúbrica, ¿cierto? Entonces, pues la verdad, Sergio, no sabría qué decirles. Pues déjeme yo por lo menos reviso, porque, repito, ayer descargué esos documentos, hoy en el transcurso de la tarde intenté revisar algunos y fue cuando me di cuenta de que pues, los documentos Excel no tienen el nombre. Entonces, por ahora dejémoslo así, Sergio, tranquilo, yo reviso. Si algo yo veo que su nota se ve afectada porque no subió el Excel de acuerdo a la rúbrica, como le digo, entonces hablamos posteriormente con respecto a eso, pero por ahora no se preocupe, ¿de acuerdo, Sergio? sí, profe, pues es que era como esa preocupación porque la verdad, pues, o sea, preferí subir solo el PDF a no subir nada, pues obviamente por cuestiones de que apareciera la entrega, pero pues cualquier cosa igual yo tengo el soporte y como le dije, pues yo el documento lo expliqué, o sea, prácticamente subí el Excel, pero pues obviamente sí cualquier cosita, pues digamos, pues para que me tenga en cuenta, profe, qué pena con usted. Sí, tranquilo, si quiere, pero un momentico, miro aquí de una vez la rúbrica a ver qué dice con respecto, con respecto a esa actividad, qué es lo que yo debo calificar y si habla de Excel, sí, pues obviamente estaríamos ¿qué? Pues
en dificultades porque obviamente yo tengo que calificar con respecto a esa rúbrica, ¿cierto? Entonces, permítame un momentico, dos Sí, profe. minuticos aquí busco la... Profe, buenas noches. Yo no me di cuenta de eso del archivo 7. Realmente no me di cuenta si está, no lo Sí, supe porque por eso les digo, usted tiene que tener muy claro cada actividad en la guía o en la cartilla que les dan a ustedes de cada una de las actividades. Ahí está, pues, qué es lo que se les pide. Entonces, tómese un ratico considerable y, y lean muy bien eso, porque como les digo, eso, ¿eso qué? Ahí está muy bien explicado, ¿de acuerdo? Muy bien explicado qué documentos deben considerar, cómo deben hacer, perdón, cómo deben hacer, cómo deben hacer su documento, si es que le pide un documento. Entonces, permítame un segundito aquí que estoy buscando, a ver, el índice de Torway, correcto. Sí, perfecto. Mira, aquí dice la actividad que es la del índice de Torway. Al final dice requisitos de entrega, evidencia del producto y está la matriz o rúbrica. Entonces, con base en eso es que yo califico. Y en la página 7, donde dice que debe de calcular el índice con base en las precipitaciones, bueno, entregar un documento en Word con el desarrollo del ejercicio completo y un documento de Excel con las tablas originadas de cálculo. Así dice tal cual la actividad. Y después dice que para finalizar suba sus documentos comprimidos con lo solicitado a la tarea denominada índices de Torway que encuentras en el apartado actual. Y ahí les dan y al final dice eso. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, les pido de que vean muy bien esas guías que les dan a ustedes ahí para poder que ustedes carguen o suban, pues efectivamente lo que se les pide en la actividad, ¿de acuerdo? Y repito, pues, está quedando grabado, pero no importa, entonces pues, por esta vez vamos a dejar así, pero en próximas oportunidades, a mirar aquí el Excel, si efectivamente habla de que no presentó tablas o cálculos, entonces sí su nota se va a ver afectada, los que no enviaron el documentico Excel, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, repito, vamos a empezar entonces nuestra sesión. Voy a compartir una presentación que tengo para explicarle algunos temitas con respecto al diseño. Mientras comparto, pues entonces vamos charlando. Uno cuando diseña una estructura de pavimento, como ya lo manifesté, lo primero que debe tener es los factores que hemos hablado, ¿cierto? Entonces ya con base en eso me confirman que estén viendo la presentación, por favor. Sí se observa, profe. Sí, señor. Perfecto. Voy a apagar un poquitico la cámara para no gastar tanto. A ver. Eso. Listos. Entonces, cuando uno está haciendo una estructura de pavimento, pues como ustedes pueden ver en su documento que tienen ahí de guía, hay diferentes metodologías para nosotros poder diseñar. Las más conocidas, pues está la metodología ASTO, está la metodología del Instituto del Asfalto, está la metodología Shell, está el manual del Instituto Nacional de Vías aquí en Colombia, que ese manual pues es una cartilla que nos presenta diferentes configuraciones de diseños, de acuerdo a cada una de las características que ya vimos, y todos esos diseños pues están hechos bajo la metodología ASTO. Esa metodología ASTO pues es una de las más utilizadas, de las que más podemos decir que es la con la que diseñamos la mayoría de estructuras, ¿de acuerdo?
Pero entonces, como pueden ver ustedes en la imagen que está ahí en la pantalla, esos métodos de los cuales les he hablado, ASTO, el Shell, Instituto de Asfalto y otros, son metodologías empíricas. Empíricas en el sentido de que obviamente fueron desarrolladas bajo alguna investigación, algún toma de información, y lo que quiero decir es que no fueron metodologías que fueron sacadas por arte de magia debajo del hombro o debajo de un sombrero, pues si fuera magia, sino que tuvieron su sustento técnico, ¿cierto? Cada una de esas metodologías en su teoría nos dice que efectivamente esas estructuras pues tienen un componente mecanicista en la cual tienen en cuenta algunos parámetros o algunos esfuerzos, deformaciones y deflexiones que están actuando en esa estructura de pavimento, pero dice que efectivamente que la metodología contempla eso y pues en tiempos pasados, ya hace rato, unos años, digamos, pues uno diseñaba con esas metodologías empíricas, como les digo, pero uno no tenía, o sea, digámoslo de manera coloquial, uno creía que la... Profe, qué Señor, pena. señor, ¿Usted ya cambió la no, diapositiva no, inicial, la de no, presentación, o no, está ahí nomás? no, señor, estoy ahí en una pequeña charlita con ustedes Ah, ya, listo. para inducirlos a lo que viene Listo, listo. ahorita. Entonces les decía que uno cuando diseñaba unos pavimentos hace unos 20, 30 años, pues uno le creía a la metodología y diseñaba con esas metodologías y la estructura que le daba a uno, pues esa era la que uno recomendaba construir y se construía, vamos a decir entre paréntesis que la construían bien y se daba uno cuenta que esas estructuras fallaban con relativamente rápido, a poco tiempo, ¿cierto? Entonces, pues uno decía, ¿qué pasó? Si el diseño está bien hecho, uno revisaba el diseño y estaba bien, pero uno tiene que entender también que esas metodologías fueron desarrolladas en otros países, ¿cierto? En otros países, con algunas componentes muy diferentes a lo que encontramos nosotros en nuestro país, en Colombia, con referente, por ejemplo, a clima, con referente a los tipos de suelo, con diferentes, digamos, también cargas de los vehículos, digamos. Entonces, pues obviamente uno tendría que, en cierta medida, adaptar esas metodologías a las circunstancias nuestras, propias de nuestro país, ¿cierto? Entonces, ahí viene la parte que a raíz de eso, que les digo que uno diseñaba y construía y los pavimentos fallaban relativamente rápido, entonces los investigadores y estudiosos del tema en esa época dijeron, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que esas estructuras de pavimento están fallando muy rápido? Y muy seguramente dijeron, bueno, ¿por qué más bien en lugar de creerle a las metodologías que dicen que cualquier estructura de ellas nos va a cumplir todos los parámetros internos de esfuerzos, de formaciones y de flexiones, ¿por qué más bien nosotros esas estructuras las verificamos o las chequeamos, ¿cierto? Para ver si efectivamente cumplen. Entonces, a partir de esa época, empezó a tomar mucha importancia el tema que aparece ahí en esa imagen, que es la mecánica de pavimentos. Entonces, nosotros ya tenemos la posibilidad de que por cualquier metodología que yo decida hacer mi diseño, puedo verificar con la mecánica de pavimentos a ver si efectivamente eso que me dio la metodología, pues está acorde con los requerimientos propiamente dichos nuestros, que es la carga, la resistencia a la subrasante y la calidad de los materiales. ¿De acuerdo? Entonces ahora, repito, hacemos el diseño y verificamos con la mecánica de pavimentos. Entonces, por eso ahora se habla de métodos mecanicistas o empírico-mecanicistas, ¿cierto? Que son empíricos, pero nosotros le damos el componente mecanicista. Entonces, sí, ahora, a partir de ahora sí voy a empezar a cambiar la diapositiva, por si no cambia, me dicen, por favor. Entonces, bueno, todo eso, más o menos eso que les dije de lo que estaba aquí en esta pequeña introducción, ¿cierto? Entonces, como ven ahí en la imagen,
Esa estructura de pavimento que yo construyo, pues está sometido a unas cargas, ¿cierto? En la imagen pues aparece como una carga puntual, que lo quiero referenciar, pero esa carga, pues lo que nos va a ofrecer en nuestra estructura de pavimento es que va a estar sometido a esto, ¿sí? A unos esfuerzos, a unas deformaciones y a unas deflexiones. Pues obviamente uno entiende que la mayoría de esfuerzos a los cuales va a estar sometido esa estructura de pavimento va a ser aquí en la superficie, ¿cierto? En la superficie. Y a medida que profundizamos, pues esos esfuerzos, esas deformaciones y esas deflexiones, pues empiezan a disminuir, ¿cierto? Entonces, pues esa es la idea de, sobre todo en los pavimentos flexibles. Vamos a enfocarnos en pavimentos flexibles por ahora. Después miramos pavimentos rígidos que también tienen su componente mecanicista. Entonces, si yo tengo una estructura de pavimento flexible, cuando hablamos de flexible ya lo vimos, ¿cierto? Que es una carpeta asfáltica y unas capas granulares, que es lo que percibe la gran flexibilidad de esas estructuras, pues a medida que profundizamos, esos esfuerzos y esas deflexiones empiezan a disminuir. Entonces, pues obviamente lo que nosotros buscamos en el diseño es colocar unas capas, ¿cierto?, sobre esa subrasante, y para que esas capas, aparte de que nos sirvan de estructura para que los vehículos circulen, también es proteger la subrasante, porque entendemos todo que esa subrasante, el suelito natural, pues es la capa más débil, ¿cierto? Más débil, que nos aporta menos resistencia. Entonces, por eso es que a esa capita tiene que llegarle el menor nivel de esfuerzos y deformaciones. Entonces, aquí algunos principios de esa mecánica de pavimentos. Y pues hay que tenerlas en cuenta, esos principios, para poder nosotros, cuando estemos allá aplicando esto, pues entendamos un poquitico. Entonces, esos análisis que nosotros hacemos de esfuerzos, de formaciones, pues obviamente vamos a tener en cuenta un sistema elástico multicapa, ¿cierto? Multicapa, ¿por qué? Pues porque son diferentes capas que estamos colocando. Entonces, esa mecánica de pavimento se basa en esas hipótesis que están ahí. La primera es que las propiedades de cualquier punto de una capa son las mismas. O sea, si yo analizo un punto, por ejemplo, en la subrasante, cualquier punto que yo escoja, esos tienen las mismas propiedades. O en la subbase, o en la base, o en la carpeta asfáltica, cualquier punto que yo escoja para analizar tiene las mismas propiedades. Segundo, que cada capita que yo coloco o que voy a analizar debe estar definido por su espesor, excepto la última, que es la capa de subrasante, que se considera infinita. Esa capa se considera infinita. Tercero, que todas las capas se consideran infinitas en sentido longitudinal, es decir, en sentido de avance de los vehículos, cada una de esas capas se consideran infinitas. Siguiente, todas las capas son homogéneas, isotrópicas y linealmente elásticas. Quiere decir que todas las capas en su composición son homogéneas, isotrópicas, que en cualquier dirección va a tener el mismo comportamiento, y linealmente elásticas. Siguiente, que en la interfase de cada una de esas capas se desarrolla fricción. Hay fricción entre la subrasante y la subbase, entre la subbase y la base, y entre la base y la carpetica asfáltica. Esa interfase se genera fricción. Y por último, que cada capa debe estar definida por su espesor, por su módulo de elasticidad o su resistencia, y por su relación de Poisson. ¿De acuerdo? Entonces, eso es los principios de la mecánica de pavimentos que debemos, pues no aprenderlas de memoria, pero sí más o menos entenderlas y tenerlas presentes. Entonces, esa imagen que ven ustedes ahí, pues es un sistema elástico multicapa de un pavimento flexible, ¿cierto? Donde, pues tenemos aquí la capa 1, que es la carpetica asfáltica, la capa 2, que por lo general es la base granular, la capa 3, que es la subbase, y la capa 4, que es nuestra subrasante. Y, pues obviamente, nosotros podemos, a través de la mecánica de pavimentos,
coger cualquier punto en cualquier parte, ¿cierto? Como lo quiero indicar aquí, ¿cierto? Entonces yo puedo analizar un puntico, una porción de suelo o de material y analizarle a ver cómo es el componente en cuanto a la mecánica de pavimentos. Recuerden ustedes por allá su mecánica de suelos, ¿cierto? Su mecánica de suelos, que alguna de la formulación pues es la misma porque pues todo esto es un material, ¿cierto? Es un suelo. Y recuerden por allá su mecánica de suelo que nosotros podíamos, con una serie de fórmulas, abacos y demás, pues coger un punto, podría ser aquí debajo de la aplicación de la carga o en cualquier parte excéntrico de aquí, ¿cierto? Y yo podía calcularle los esfuerzos, las deformaciones y las deflexiones a ese punto. Entonces, aquí en pavimentos, pues es algo también parecido. ¿A quién le debemos todo esto de la mecánica de pavimentos? Pues inicialmente al señor Robert Hooke, que recuerden ustedes, el señor Hooke, pues es el que determinó que un suelito tenía más o menos el mismo comportamiento que un resorte, ¿cierto? Que es lo que quiero que miren aquí, porque el resorte, pues obviamente, si en este caso, si tenemos aquí una carga, pues ese resorte se estira, pero inmediatamente yo le quito la carga, pues ese resorte vuelve a su posición inicial. Y el señor Hooke lo que hizo fue pues formular una serie de incógnitas, fórmulas y demás para simular que el suelo tenía más o menos ese mismo comportamiento. Si yo al suelo le coloco una carga, pues obviamente va a sufrir, ¿cierto? Se va a comprimir, se va a deflectar o lo que sea, y tan pronto le quito la carga, pues se supone que el suelo recupera por lo menos parte de su posición inicial. Entonces, ese es el señor Hooke. Aquí algunos parámetros elásticos de la mecánica de materiales, la mecánica de suelo, ¿cierto? Si yo tengo una porción de material de suelo, solamente como para referencia, y le aplico un esfuerzo, que es este esfuerzo Z, en sentido Z, ¿cierto? Pues obviamente esa porción de suelo se va a comprimir, a deflectar, ¿cierto? Y también así como disminuye su longitud en este sentido, pues también se ancha en este sentido, ¿cierto? Obviamente no está confinado y demás. Y a partir de esa teoría, pues uno puede calcular la deformación, ¿cierto? En sentido Z, pues que es lo que se deflecta en este sentido, esta, ¿cierto? En comparación con la posición inicial, este L sub S. O el módulo, el E, ¿cierto? Que es este esfuerzo sobre esta deformación. Obviamente con un poco de particularidades especiales, pero digamos que básicamente eso es. O la relación de Poisson, que es la deformación en este sentido, o sea, cuánto se deforma aquí, ¿cierto? Sobre lo que se deforma en este sentido, como está aquí indicado en eso. Recuerdo, son parámetros que muchos de ustedes manejan por su mecánica de suelos y demás. Solamente he querido aquí recordar algunos conceptos. Y a partir de eso, el señor Hooke, pues estableció algunas formulaciones, pues obviamente estas que les presento y otras, muchas más, con referentes y yo puedo calcular esa deformación en cualquier sentido, X, Y o Z, bajo la aplicación de esfuerzos y de la resistencia del material y de su relación de Poisson. A otra persona que le debemos también parte de la mecánica de suelos y de pavimentos, pues es al señor Boussinex, donde pues él lo que hizo fue plantear la teoría que aplicamos en pavimentos, ¿cierto? Que cualquier suelo o material, al aplicarle una carga, pues obviamente en la superficie va a ser su mayor concentración de esfuerzos y a medida que se profundizan, pues obviamente van disminuyendo esa variación en esos esfuerzos. Y otro señor fue el señor Burmeister, también que él lo que determinó fue el medio elástico estratificado, ¿cierto? Entonces, que no era un solo material, sino que podíamos encontrar diferentes materiales. Y también a partir de todo su estudio, análisis y demás, estableció una serie de fórmulas para poder establecer a partir de esto, que es un medio estratificado, poder determinar esos esfuerzos, deformaciones y deflexiones, ¿de acuerdo?
Entonces, únicamente para recordarles de dónde es que vamos a tomar todas estas cosas. Entonces, obviamente, en pavimentos, vamos a calcular esfuerzos, deformaciones y deflexiones que están actuando en la estructura de pavimento. ¿Bajo qué? Pues teniendo en cuenta la calidad de los materiales, de las cargas, o sea, el tránsito, y de la resistencia de mi suelo de fundación. Entonces tengo que calcular los esfuerzos. ¿Pero qué gano con calcularlos? Pues tengo que compararlos con algo para poder establecer si efectivamente esos esfuerzos de formaciones son aceptables para mi estructura. ¿Qué es lo que determinamos o se definen como esfuerzos de formaciones y deflexiones admisibles? Entonces, dicho eso, pues la mecánica de pavimentos, ¿qué se encarga? Yo diseño mi estructura de pavimento por cualquier metodología. A esos materiales, a esos espesores, a esas calidades de tránsito y de subrasante de materiales, yo le calculo los esfuerzos actuantes. En algunos puntos, ya más adelante miramos en qué puntos es que nos interesa verificar, ¿cierto? Y esos que están actuando, obviamente tengo que compararlos con los admisibles. Y es obviamente entender que esos que están actuando en la estructura tendrán que ser menores a los admisibles. Los admisibles son los máximos que soporta la estructura de pavimento antes de que falle. Entonces, obviamente, esos de servicio tendrán que ser menores a los admisibles. Porque si son mayores en algún caso a esos admisibles, quiere decir que la estructura de pavimento nos va a fallar rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, como dice ahí en la imagen, esos esfuerzos de formaciones y deflexiones se pueden determinar en cualquier punto dentro de mi modelo estructural. Pero para el caso de diseño de pavimentos, nos interesan algunos puntos especiales para poder hacer nuestro estudio y análisis y poder controlar ¿qué? Eso que está bajito, la fatiga, el ahuellamiento o deformación y la deflexión en los pavimentos. Entonces, con esto que estamos controlando desde el diseño, que esa estructura de pavimento no me falle por fatiga, sobre todo la carpeta asfáltica. Y la fatiga es esas grietas que nosotros tenemos interconectadas, que comúnmente lo conocemos como piel de cocodrilo, ¿cierto? Que la carpeta asfáltica se fisura, se agrieta y pues obviamente todos hemos visto esas fisuras interconectadas, que es lo que conocemos como piel de cocodrilo. Entonces, eso lo vamos a controlar desde el diseño. Y también el ahuellamiento o deformación, pero ese ahuellamiento que surja por problemas de subrasante. Entonces, que tenemos una subrasante débil, tenemos mucho tránsito, entonces a la subrasante le va a llegar mucho esfuerzo y mucha deflexión y obviamente se va a empezar a hundir y se empieza a huellar, a hundirse toda la estructura de pavimento. Entonces, esa fallita también la controlamos desde el mismo diseño. Y la parte de deflexión, que es cuánto se deflecta toda la estructura de pavimento, pues también es un parámetro que nosotros vamos a controlar. Entonces, dicho eso, lo que yo les dije aquí, ¿cierto? Estos esfuerzos de formaciones y deflexiones que están actuando en la estructura de pavimento que yo diseñé y que yo estoy proponiendo, que lo llamamos de servicio o críticos, deben ser menores a los esfuerzos de formaciones y deflexiones admisibles. Como ven ustedes, ahí dice que para asegurar que el modelo estructural se comporte adecuadamente ante las solicitaciones de las cargas durante la vida de servicio del pavimento. En conclusión, entonces, lo que dice aquí, los esfuerzos de servicio deben ser menores a los esfuerzos admisibles, las deformaciones de servicio deben ser menores a las deformaciones admisibles y la deflexión de servicio debe ser menor a la deflexión admisible. Si eso me cumple, perfecto, ese diseño está bien, me cumple, entonces ahora sí puedo yo recomendarlo a que lo construyan. Pero si me llega a dar alguno de estos, que llega a dar mayor a este admisible, quiere decir que esa estructura no me va a cumplir y me va a fallar rápidamente. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Optimizarla. Optimizarla, ¿cómo podemos aumentar espesores para disminuir algún esfuerzo de deformación o deflexión, o cambiar los materiales por unos más resistentes, ¿de acuerdo? Entonces miremos aquí en esta siguiente imagen cómo es la variación del parámetro de la deformación radial.
deformación radial en la base de la carpeta asfáltica. Con esta controlamos la fatiga. Entonces, en cuenta que si pasa una carga, pues aquí tenemos la simulación de una estructura de pavimento. Si ven aquí, esta sería la carpeta asfáltica. Este espesor es la base. Este espesor es la subbase y a partir de aquí la subrasante. Entonces, obviamente esa deformación es mayor en la superficie, ¿cierto? Aquí está el valor, ¿cierto? Mayor. Negativo quiere decir que es de compresión, en la superficie es de compresión. Y obviamente a medida que profundizamos, esa deformación va disminuyendo. Y más o menos en la mitad del espesor de la carpeta asfáltica, esa deformación se vuelve 0. Y a partir de seguir bajando, pues ya toma valores positivos. ¿Qué positivos quiere decir que son de tracción? ¿De acuerdo? Y obviamente hay un punto en la base de la carpeta asfáltica en que esa deformación es mayor. ¿Por qué nos interesa aquí, en la base de la carpeta asfáltica? A pesar de que por aquí también hay una deformación que es mayor, pero lo que pasa es que estas capitas no son ligadas, ¿cierto? O sea que, digamos que esa deformación de tracción, pues digamos que no influye mucho en el comportamiento de esas capas que no son ligadas. En la capa asfáltica sí que es ligada, sí, pues obviamente si esta deformación aquí en la base de la carpeta asfáltica es excesiva, pues ¿qué pasa con eso? Que se empieza a abrir, ¿cierto? A abrir y se genera la fisura de abajo hacia arriba, que eso es lo que se refleja en la superficie, que es la fatiga, la piel de cocodrilo. Entonces, obviamente, pues esto no se genera inmediatamente, sino obviamente pasa un vehículo, se genera esa deformación de tracción, pero como es un material ligado con el cemento asfáltico, pues se recupera, ¿cierto? Se recupera cuando pasa el vehículo. Pero obviamente habrá un momento en que de tanto abrirse, digamos, la carpeta asfáltica en la parte de abajo, pues no se va a recuperar y por eso les digo que se empieza a ver reflejada la fisura en la superficie. Entonces nosotros debemos garantizar que esta deformación aquí sea lo menor posible, ¿de acuerdo? Para que cumpla, que sea menor a la admisible y poder garantizar un buen comportamiento de mi estructura de pavimento en cuanto a la fatiga. Aquí está el esfuerzo vertical, que es el otro, vertical en sentido Z, ¿cierto? En sentido Z. Entonces, obviamente ese esfuerzo pues es mayor en la parte superior, ¿cierto? Negativo aquí porque es de compresión, ¿cierto? Y obviamente a medida que profundizamos, pues va a llegar un momento en que se vuelve casi 0, ¿cierto? Casi 0. Entonces, ¿por qué nos interesa justamente aquí en la subrasante? Como ya lo dijimos, para evitar el ahuellamiento, ¿cierto? Que esto se hunda y nos genere aquí una huella o una deformación en la superficie. Entonces debemos garantizar que este esfuercito aquí en la subrasante sea menor, lo menor posible. La deformación vertical también, este es el comportamiento de esa deformación vertical en sentido Z, pues también tenemos aquí algún comportamiento de cómo es, pero también nos interesa esa deformación que sea lo menor posible aquí, en la subrasante, Y por último, la deflexión vertical, cuando se deflecta totalmente esa estructura de pavimento, pues obviamente la deflexión es mayor en la superficie, ¿cierto? Y obviamente pues empieza a disminuir a medida que nos profundizamos. Entonces, por eso nos interesa mirar cómo es esa deflexión aquí en la superficie, o sea, la deflexión total, para también evitar que se nos deforme y tengamos fallas estructurales en nuestra estructura de pavimento. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, vamos entendiendo el concepto. Me dicen, por favor, si hay que explicar algo, me dicen con toda confianza y lo explicamos si es que no quedó entendido. O puedo continuar. Profe, una consulta. Señor. Si digamos el método mecanicista es la corrección
¿por qué se sigue usando los otros métodos y no se abandonan? No, es que, repito, si no tuviéramos la posibilidad de nosotros de aplicarle esto que estamos explicando, la mecánica de pavimentos, esos métodos ya hubieran sido rechazados, como usted dice, y no utilizarlos más. Pero como tenemos la posibilidad de verificar cómo es el comportamiento mecánico de esa estructura, pues entonces, como le digo, ya esos métodos son empírico-mecanicistas, que es lo que los métodos que están pues en furor hoy en día, ¿cierto? Entonces, a pesar de que ya también hay un método ya netamente mecanicista, pero esa metodología netamente mecanicista parte también de una estructura de pavimento para poderla verificar mecánicamente, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sacamos esa estructura de pavimento? ¿Nos la inventamos? Pues no. La idea es que pues, la diseñemos con algún método y le involucremos la parte mecanicista, ¿de acuerdo? O sea, que no, digamos que no es dejar de lado esas metodologías de diseño, sino más bien complementarla con la mecánica de pavimentos y perfecto, ya tenemos asegurado que esa estructura de pavimento pues nos va a cumplir, ¿de acuerdo? Sí, le entiendo. ¿Y hay alguna situación en la cual sea mejor diseñar por el método empírico solamente? O sea, solamente lo que nos dé el método sin aplicar en la mecánica de pavimentos. Sí, pues sí, que eso sea mejor que lo mecánico. No, no, no. Por eso digo, es que antes hacíamos eso. Diseñábamos la estructura de pavimento y lo que nos daba por el método, cualquiera que fuere, eso íbamos, le construíamos. Y en algunos casos, pues digamos que sí cumplía, pero en la mayoría de casos no, y por eso era que las estructuras se deterioraban rápidamente. Entonces, por eso les digo, hay que diseñar por cualquier metodología, pero no es que lo que nos dé con la metodología, por decir algo, que nos dio 5 centímetros de carpeta asfáltica, 15 de su base y 20 de su base, ya eso sea lo que vamos a construir. No, antes de recomendarla nosotros como diseñadores, pues lo que hacemos es verificar por la mecánica de pavimentos que efectivamente eso me va a cumplir esa premisa de que esos esfuerzos de formaciones y deflexiones que están actuando sean menores a esos admisibles. Y si no, lo que quiere decir es que me va a fallar rápidamente. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, vale. Entonces continúo. Entonces aquí algunas recomendaciones para el diseño de esos pavimentos. ¿Qué es lo que ya les he venido diciendo? Lo que pasa es que lo escribí en la presentación pues para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Entonces, como dice ahí que el diseño de una estructura de pavimento flexible persigue controlar esas deformaciones por tracción en la base de la carpeta asfáltica, el esfuerzo vertical de compresión y la deformación vertical sobre la subrasante. Entonces, eso lo que hacemos es que con eso garantizamos, como ven ahí, que no se presente una prematura falla estructural. Y esa falla estructural puede surgir por desintegración de la capa superior, o sea, la carpeta asfáltica, por fatiga, lo que les digo, la fatiga es esas grieticas interconectadas que se ven, que es la piel de cocodrilo. Obviamente necesitamos controlarla, ¿cierto? Entonces, por eso es que es necesario controlar esa deformación de tracción o radial en la base de la carpeta asfáltica. Segundo, también debemos garantizar que no tengamos una falla funcional. Y cuando hablamos de falla funcional es que, lo que le digo, que se hunda, ¿cierto? Que se hunda en ciertos sectores, esos baches que vemos ahí, hundimientos, que es lo que conocemos como agüellamiento. Y para eso necesitamos controlar que a la capita más débil, que hemos insistido es la subrasante, le lleguen los menores esfuerzos y deformaciones verticales a esa subrasante. Y también debemos verificar que esa deflexión total, obviamente por acción de las cargas se va a deflectar, ¿cierto? Pero que esa deflexión no sea excesiva, o sea, que no sea mayor que la admisible y si no también se nos va a empezar a hundir, a deteriorar y a fallar nuestra estructura de pavimento. Entonces, como dice ahí en la parte de abajo, para controlar esa fatiga,
debemos minimizar la deformación de tracción o radial en la base de la carpeta asfáltica, y para controlar el ahuellamiento, pues debemos minimizar esos esfuerzos y esas deformaciones y esas deflexiones en la subrasante y en la superficie en el caso de la deflexión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esos esfuerzos, deformaciones y deflexiones admisibles? Como lo quiero representar en ese monachito que está ahí, es cuáles son los máximos que soporta la estructura, ¿cierto? Que son los admisibles. Entonces, para calcular esos, pues hay una serie de formulaciones, teorías de investigadores y demás. En el caso de la deformación radial admisible por tracción en la base de la carpeta asfáltica, la teoría que más se ajusta a las condiciones nuestras es la teoría de la Shell, como lo ven ustedes ahí en esa imagen, esa formulita. Obviamente debemos, como es la carpeta asfáltica, debemos tener algunas características de esa mezcla asfáltica. Nos dice esa formulita que la deformación radial admisible, o sea, la máxima que soporta la estructura antes de que falle, por fatiga en este caso, es igual a 0.856 V sub B, donde esa V sub B es el porcentaje de volumen de asfalto en la mezcla. Porcentaje de volumen de asfalto, o sea, la cantidad de asfalto que tenga la mezcla. ¿De dónde sacamos ese volumen? Pues de nuestro diseño Marshall de la mezcla asfáltica. Más 1.08, factor de E a la 1 a la menos 0.36. Ese E a la 1 es el módulo dinámico de esa mezcla. Para este caso tiene que estar en Newton metro cuadrado. Y factor de N, obviamente tiene que estar involucrada la carga, o sea, ese N es el tránsito de diseño, obviamente expresado en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Y el K es un factor de calaje. Digamos que es un factor como de seguridad que depende del nivel de confianza. Y en la tablita que está al ladito, pues están esos valores de K. Dependiendo el nivel de confianza que yo le quiera dar al cálculo de estos valores admisibles. 80% del K es 2.5, 85 es 2, 90 1.5, 95 1, 97.5, 0.67. Profe, una pregunta. ¿Cómo podemos discriminar esos porcentajes? Según el ¿Esos tipo niveles de confianza? Sí, señor. Sí, perfecto. Allá iba. Muchísimas gracias por la pregunta. Pues obviamente uno intuye que dependiendo del tipo de vía, si es una vía de mayor importancia principal, pues digamos que uno tiene que darle un mayor nivel de confianza, ¿cierto? Y si es una vía terciaria, obviamente sin querer decir que no es importante una terciaria así, pero le podemos dar un nivel de confianza un poquitico más bajito. Entonces, dicho eso, la recomendación que tenemos es que si es una vía principal, el nivel de confianza sea del 95%, si es una vía secundaria, el 90%, y si es una vía terciaria, el 85%. Pero repito, es una recomendación, no es que en alguna parte nos diga que tiene que ser así y que si no lo hace así está mal, no, son recomendaciones. Porque Profe, yo como, para, señor, para las vías urbanas, ¿cuál nos puede recomendar usted? pues en las vías urbanas, dependiendo si es una vía urbana donde pase mucho tráfico pesado, pues yo la categorizaría como una vía principal y le aplicaría el 95%. Pero si es una vía más interna dentro de la ciudad, pero también veo que pasan más o menos algunos tipos de vehículos pesados, no tipo tractomula, pero sí pasan remolques y demás, yo diría que con un 90%. Pero si es una vía de un barrio donde la verdad casi no pasan camiones ni nada, pues el 85%. ¿De acuerdo? Sí, Listo. señor. Y ese es la deformación radial admisible. Vámonos para la deformación vertical admisible en la subrasante, la deformación en la subrasante. También vamos a tener en cuenta la Shell, ¿cierto? La Shell. Y también tenemos ahí, como en ese cuadrito, diferentes niveles de confianza. 85, 95 y 50
20% también de nivel de confianza para calcular este parámetro, la deformación vertical admisible en la subrasante. Básicamente, la deformación vertical admisible es igual a un parámetro, a un valor, 2.8 por 10 a la menos 2, 2.10 por 10 a la menos 2 o 1.8 dependiendo del nivel de confianza. Eso por n elevado a la menos 0.25, donde n es el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, o sea, nuestro tránsito. Se cuenta que estas variables admisibles, pues obviamente dependen del tránsito, en algunos casos de la tipo de mezcla, como vimos anteriormente, o de la calidad de la subrasante. Entonces, esta es la deformación. El esfuerzo vertical también en la subrasante, tenemos dos criterios muy importantes que nosotros hemos acogido aquí en Colombia, que es el criterio de Dormont y Kerhoven, que nos dice que esa deformación vertical admisible es igual a 0.007 por E sub S sobre 1 más 0.7 por logaritmo de N. Esa E sub S es el módulo de la subrasante, o sea, la resistencia de la subrasante con el módulo. Y el N es el tránsito de diseño. Ten en cuenta que ese esfuerzo pues está con base en la calidad de la subrasante y en el tránsito de diseño. Y de esa manera calculamos ese valor admisible del esfuerzo teniendo en cuenta el criterio de Dormont y Kerhoven. Pero adicionalmente, ese mismo parámetro, la deformación, pero el esfuerzo vertical, también lo vamos a verificar con el criterio de la CRR de Bélgica, que nos dice que ese esfuerzo es igual a 0.9607 por el CBR a la 1.2 sobre N a la 0.229. Ese CBR, pues obviamente es el CBR de la subrasante y ese N es el tránsito de diseño. Entonces, se cuenta que el esfuerzo admisible, el que más va a soportar la estructura de penetrante antes de que falle, está en función de ¿qué? De la calidad de la subrasante y de la carga que le vamos a aplicar, o sea, nuestro tránsito de diseño. Y la deflexión vertical, vamos a tener en cuenta el criterio de Don Juan, la primera que aparece ahí, que nos dice que esa deformación es igual a 26.32202 n a la menos 0.2438. Esa es la que más se ajusta a las condiciones nuestras. Y como les muestro ahí en la tablita, pues hay otros criterios de otros autores, ¿cierto? Que eventualmente lo podemos utilizar, pero yo les recomiendo que utilicemos esa de Don Juan, donde n, pues n es el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Y esos serían los esfuerzos, deformaciones y deflexiones que debemos calcular. Entonces, ¿cuántos son? El esfuerzo, la deformación radial en la base de la carpeta asfáltica, la deformación vertical en la subrasante, el esfuerzo vertical en la subrasante y la deflexión total en la superficie. Son 4 parámetros que nos interesa verificar y con esos 4 lo que estamos controlando es que nuestra estructura de pavimento no va a fallar por fatiga, no va a fallar por ahuellamiento y no va a fallar por deflexión. ¿De acuerdo? Entonces, un resumen de eso es en esa imagen que están viendo ustedes ahí, ¿cierto? Están cada uno de los valores. La deformación radial admisible, la deformación vertical en la subrasante admisible, dependiendo del nivel de confianza, para 50, 85 y 95, el esfuerzo vertical admisible en la subrasante, tanto por Dormont y Kerhoven como por la CRR de Bélgica, y la deflexión admisible en todo el paquete estructural. Entonces, esas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formulitas que debemos nosotros tener en cuenta y calcularlo. Como se puede dar una cuenta, pregunta, señor. profe, respecto al tema de, digamos, de la diapositiva anterior, digamos, hay mucha variación, digamos, en los métodos de Ivanov y lo del Instituto del Asfalto respecto a la fórmula de Well. Pues aquí la tenemos, mire, la fórmula de Ivanov, el factorcito tiene 5.248 y el n está a la menos 0.12.
Instituto del Asfalto nos dice que es 25, mire, solamente ya con este parámetro nos damos cuenta de que pues obviamente nos va a dar, dependiendo Ivanov o Instituto del Asfalto nos va a dar diferente, esta nos va a dar mayor, ¿cierto? Porque tenemos este factorcito mayor. Sí hay Sí, señor. diferencia. Ok. Bueno, Sí, sino que he visto que algunos especialistas o algunos diseñadores de pavimentos se inclinan mucho por Ivanov y por sí, la fórmula del Instituto del Asfalto. sí, repito, en la teoría, en los documentos, en los libros, hay diferentes teorías, ¿cierto? Pero como les digo, ya los que nos hemos dedicado a esto, hemos estudiado, analizado, investigado, no solo yo, sino a nivel Colombia, muchos autores, ya nos hemos dado cuenta que estos formulitas que les hemos presentado son las que más nos han dado mejor resultado, las que más se acomodan a las condiciones nuestras, de nuestro clima, de nuestros suelos, de todo el comportamiento nuestro, son esas las que mejor se adaptan. Pero no quiere decir que sean de obligatorio cumplimiento, o sea, de obligatorio puedes utilizar. Si ustedes analizan, investigan, leen y ustedes creen que la de One no es la más acorde, sino que usted quiere utilizar, por ejemplo, la de Ivanov, perfecto, usted lo puede hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando usted pues tendrá que justificar, no solamente, perdónenme la palabra, no decir porque se me dio la gana de utilizar la de Ivanov, no, hay que tener su criterio técnico para poder sustentar el por qué se utiliza esa y no otra, ¿de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. Profe, Entonces, una pregunta, disculpe, esta metodología ya está en alguna cartilla del INVIAS. en la cartilla del envías. Sí, si ustedes están enterados, muy pronto va a salir el nuevo manual de pavimentos para vías de medios y altos volúmenes de tránsito del INVIAS, ¿cierto? En este momento tenemos uno que sigue vigente, pero repito, ya va a salir uno próximamente, porque no sé si ustedes se enteraron, el INVIAS en semanas anteriores invitó a una charla para presentar el manual y que pues se dieran las observaciones necesarias y demás. En ese manual ya se, como lo dice ahí, esas estructuras fueron verificadas con la mecánica de pavimentos, con estas fórmulas o con otras. La verdad yo no, nos llegó sí efectivamente el primer documento de ese nuevo manual, como el año pasado, si no estoy mal, y nosotros hicimos algunas observaciones, ¿cierto? Y como les comenté, ya la semana pasada, si no estoy mal, o la antepasada, ya el INVIAS hizo una invitación pública para la presentación de ese manual y pues me imagino que los que asistieron, yo no pude asistir, y harían sus observaciones. Pero una vez salga ese manual, pues no lo van a sacar directamente ya reglamentado, sino lo van a sacar para que lo conozca el público y también se puedan dar observaciones. Pero sí, efectivamente, en ese manual ya se está aplicando estos conceptos que les he dicho de la mecánica de pavimentos. Ahí dice que efectivamente fueron verificados y que fueron modificados y demás para que cumplieran esa condición de que esos valores admisibles fueran mayores a los de servicio. Sí, señor. Gracias, pues. Gracias, Bueno, Manuel. listos. Entonces sigamos. Como se pueden dar cuenta, esas fórmulas no son difíciles, no son complejas para poderlas calcular, ¿cierto? Son relativamente sencillo. Saber el tránsito, saber la calidad de su rasante y saber algunos parámetros allá de nuestra mezcla asfáltica. Entonces, fácilmente podemos calcularlas manualmente o programar un Excel y demás, ¿cierto? Pero ya existe un software que nos calcula esos parámetros, que es ese que están viendo ustedes en la pantalla, que es el CEDAP. El CEDAP, como dice ahí, es cálculo de esfuerzos verticales, deformaciones, deflexiones admisibles para pavimentos flexibles. Entonces, este software yo se los voy a compartir, no hay ningún problema, ustedes lo instalan para que lo trabajen. Es muy fácil de utilizar, ¿cierto? Entonces, esta es
Como se cuenta, tiene aquí varias pestañitas para poder calcular cada uno de estos parámetros. Mire, la deformación vertical admisible, la deformación de tracción admisible, el esfuerzo vertical admisible y la deflexión vertical admisible. Si yo le pico aquí en cada uno de estos, me va a salir y me calcula. Lo que pasa es que ahí nos presenta por diferentes criterios o investigadores, ¿de acuerdo? Y si le picamos aquí donde dice EDD admisibles, nos sale esta pantallita. Y aquí le damos el nombre del proyecto, le damos el tránsito de diseño, le damos la rigidez de la mezcla o el módulo de la mezcla en megapascales, le damos el volumen de asfalto, le damos el factor de calaje dependiendo del nivel de confianza y le damos el CBR de la subrasante. Aquí le damos un nivel de confianza y le damos calcular y nos calcula esos parámetros. Entonces, den cuenta, aquí nos calcula, mire, la deformación de tracción en la base de la carpeta asfáltica, la deformación vertical en la subrasante, el esfuerzo vertical por los dos criterios, Dormont y Kerhoven y CRR de Bélgica, y el criterio de la deflexión de Don Jan Wang. Y ahí nos dan esos parámetros que son los admisibles. Los admisibles. Entonces, des en cuenta, es un software muy sencillo, muy fácil. Y aquí, si le damos aquí, ahorita vamos a ver un reporte, pues nos imprime como un PDF, que es el que eventualmente uno anexa a los informes técnicos cuando uno hace un diseño de pavimento, pues lo anexa como soporte de dónde fue que sacó esos parámetros. Listo, entonces ya calculamos los admisibles. Ahora, ¿cómo calculamos esos esfuerzos, deformaciones y deflexiones de servicio o críticos o los que están actuando en la estructura, ¿cierto? Como les decía, hay diferentes formulaciones, teorías, ¿cierto? Por ejemplo, hay teorías, un sistema estructural de una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas y un sistema estructural multicapa. Si ustedes recuerdan por allá de su mecánica de suelos, que era algo similar, ¿cierto? Tenemos algunas teorías, una serie de formulaciones para calcular los esfuerzos, las deformaciones en cualquier punto, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, si yo hago mi análisis con un sistema de una sola capa, quiere decir que, como vemos en esta imagen, toda mi estructura de pavimento más la subrasante yo la considero como si fuera una sola capa, con mi carga y demás. Y obviamente yo puedo calcular en cualquier punto esos esfuerzos, esas deformaciones y esas deflexiones. Pues ten en cuenta que pues no es un sistema muy confiable, pues obviamente todos estos materiales no son los mismos, no tienen la misma calidad, no tienen la misma resistencia, entonces ahí empezamos pues a tener algún tipo de dificultades. ¿Cuál es la facilidad de esto? Pues que las fórmulas no son tan complejas. A medida que aumentamos de capas, o sea, del sistema estructural, las capas, pues las formulitas se vuelven un poquitico más complejas, más largas y demás. Repito, eso está la teoría, las fórmulas y demás. Si tengo un sistema estructural de 2 capas, pues entonces sería algo como esto, en la cual, ¿cuál sería esta capa? La de abajo, pues sería la subrasante, y esta capa sería la estructura de pavimento, como tal. Y hago yo mi análisis y determino los esfuerzos en cualquier punto. 3 capas, igual sería un modelo como este, ¿cierto? En la cual las 3 capas serían, pues esta de abajo la subrasante, esta de aquí serían las capas granulares, llámese base y subbase, y esta de arribita sería la carpeta asfáltica. Ya serían mis 3 capas. Pero obviamente un pavimento, pues es un sistema multicapa, en la cual yo puedo tener diferentes capas, en este caso 4, que es la estructura de pavimento típica, 4 capitas, pero entonces, bajo ese principio yo puedo calcular en cualquier parte eso. Repito, a medida que yo aumento aquí el modelo a más capas, para hacerlo manual, calcularlo y demás, pues obviamente se vuelve un poco complejo. Y ya pues hoy en día pues ya casi nadie hace eso manual, ¿cierto? Ya existen ayudas computacionales, software que nos ayudan con eso, ¿cierto? Entonces, para calcular eso,
esos actuantes en la estructura de pavimento. Repito, hay mucho software que hay en el mercado. Unos son libres, otros de pronto hay que pagar por la licencia. Hay este que es el PitraPave, que es un software que ha sido desarrollado por la Universidad de Costa Rica. Están otros como, por ejemplo, el WinJulea, el DEPAV, el Bizarre, que es de la Shell, el CEDEM, perdón. Repito, hay mucho software, no sé si ustedes han tenido referencia de algunos, pero esos software pues hacen lo mismo, calculan esos valores actuantes en la estructura. Está el PitraPay, ¿por qué se los presento? Porque es un software muy accesible, es libre, uno lo puede descargar de la página de la Universidad de Costa Rica, del instituto allá y demás, y lo puede instalar. Yo también se los voy a dar los instaladores para que ustedes lo instalen, y pues por ahora vamos a trabajar solamente con ese. Repito, ya está comprobado que con cualquier software de los que le mencioné, puede ser el DEPAV, el Bizarre, el WinJulea, el Weslea, eso hay una serie de software. Los datos obviamente están relativamente muy parecidos, similares, pues porque están hechos bajo las teorías, ¿cierto? Bajo las teorías que existen. O sea, no tendría por qué dar muy diferente uno con otro, salvo por algún ajuste interno del software, pero ya está comprobado que los valores están muy parecidos. Entonces, y la manera de trabajarlos, pues son muy similares. También se los voy a compartir yo para que ustedes lo instalen y demás. Entonces, después de eso, ¿qué se hace? Ya tengo los admisibles y tengo los de servicio que están actuando en mi estructura. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Hace un cuadrito como este de comparación, ¿cierto? En la cual está la capa, el parámetro que estoy verificando, el valor de servicio, el valor admisible, y ya sé que este tiene que ser menor a este para que me cumpla. Calculamos un porcentaje de consumo, un porcentaje de reserva, y obviamente hago aquí alguna observación que efectivamente cumple o no cumple. Entonces, repito, eso es lo que uno hace, ¿cierto? Obviamente el primer parámetro es en la carpeta asfáltica, que el parámetro es la deformación radial o de tracción. Calculé el valor de servicio, calculé el valor admisible y lo comparo. Este tiene que ser menor a este, como vemos aquí en este caso. Después, en la subrasante, ¿qué es lo que verifico en la subrasante? El esfuerzo, perdón, la deformación vertical y el esfuerzo vertical, ¿cierto? Igual, mire, calculo los de servicio y los comparo con los admisibles por los dos criterios, por Dorn-Moniker-Joven y por CRR. Y también de igual manera, este valorcito tiene que ser menor a estos dos para que cumpla. Y por último, en todo el paquete estructural, la deflexión, ¿cierto? Igual, calculo el valor de servicio, el admisible, y comparo que este sea menor que a este. Perfecto. Cuando esto me cumpla, que este sea menor que este todos, paso a hacer este cálculo, el porcentaje de consumo. Que ¿cómo calculo? Aquí dice, ¿cierto? Valor de servicio sobre valor admisible por 100, y me da este porcentaje de consumo. Y posteriormente calculo el porcentaje de reserva. Y la reserva es pues 100% menos este valor, que es qué porcentaje me falta para que cumpla, para que este sea igual a este y la estructura me falle. ¿Listo? Y yo ojo con esto. Yo tengo que determinar o decir con qué reserva me queda mi estructura. Y en este caso, pues la reserva es con el menor valor que me dé aquí, ¿cierto? Por ejemplo, este ejemplo que tengo aquí en la presentación, aquí calculé estos porcentajes de consumo, de reserva, aquí me dio 11, 31, 65, 8 y 24. Quiere decir que esa estructura de pavimento me queda con una reserva de 8.44, que es el menor valor, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les digo esto de la reserva? Porque esto también es un parámetro que debemos controlar. ¿Por qué? Porque si me queda una reserva muy alto, entonces quiere decir que la estructura también me queda sobredimensionada.
queda sobredimensionada, ¿cierto? Y recuerden que nosotros como ingenieros, cuando diseñamos cualquier estructura, y los pavimentos no son ajenos a eso, obviamente debemos diseñar estructuras que cumplan técnicamente, pero que también sean económicamente viables, ¿cierto? Porque como yo digo a veces, yo como diseñador y para cuidarme de salud y que no me falle la estructura de pavimento, yo digo, yo voy a construir una estructura que sea, voy a decir cualquier valores exagerados, su base 80 centímetros, base 80 y carpeta asfáltica 50 centímetros. Perfecto, puede ser que esa estructura no me falle, me dure, pero la pregunta sería, ¿será que sí es económicamente viable construir una estructura así? No, ¿cierto? Entonces, porque obviamente hay exceso. Entonces, con este parámetro de reserva lo que buscamos es justamente eso, que mi estructura no me quede sobredimensionada. ¿Y por qué le digo eso? Porque ese parámetro de reserva, este parámetro, que repito, que es el menor valor que me quede aquí en esta tablita, tiene que cumplirme esto que aparece ahí. Dependiendo el número, pero dependiendo del tipo de vía, nos dan un rango de esa reserva crítica. Para vías principales, esta reserva tiene que estar entre el 10 y el 15%, para vías secundarias entre el 5 y el 10%, y para las vías terciarias entre el 1 y el 5%. Obviamente, es entendible que para una vía principal necesitamos más reserva, y para una vía terciaria, pues no tanta. Eso es Para el para la ejemplo que, subrasante, ¿no, profe? señor, Para subrasante, ¿cierto? no, esa reserva es, repito, dependiendo de qué criterio. Para este ejemplo que tengo yo aquí, la reserva me queda así justamente en la subrasante, pero no necesariamente siempre ocurre eso. Puede ser que la reserva me quede aquí bajo este parámetro, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la reserva me la da en la deformación de tracción, o puede ser que me la dé aquí por la deflexión, entonces me la da por ese, ¿de acuerdo? Entonces, la reserva es este valor menor que me dé en este cuadrito, ¿de acuerdo? Para este caso, 8.44, que el ejemplo es para una vía secundaria, entonces por eso aquí decimos que cumple, ¿cierto? Porque está aquí entre el 5 y el 10. Muy seguramente si mi vía fuera principal del ejemplo que tengo, no me cumpliría, ¿cierto? Quiere decir que tengo que seguir optimizando esa estructura hasta lograr que mi reserva me quede en ese rango. O también, vamos a poner que el ejemplo sea para una vía terciaria y me quedó aquí 8.44. Quiere decir que para ese tipo de vía, ese diseño está un poquito sobredimensionado y yo tengo que reducirle en algo para que esta reserva me quede en este rango. ¿De acuerdo? No sé si fui claro en la explicación de esa reserva. Independientemente de dónde quede, ¿no? O de cualquier... Sí, lo importante es determinar el tipo de vía para el cual yo estoy haciendo el diseño. Y con base en eso me debe cumplir. ¿De acuerdo? ¿Listos? Entonces, Ok. esa es la parte de mecánica de pavimentos. Entonces Profe, voy a una presentar... pregunta. Qué Señor, pena, profe. tranquilo. Eso, digamos que para poder hacer cumplir ese criterio, lo que hace uno es modificar la estructura del pavimento, o sea, incrementar espesores y Correcto, recalcular nuevamente todo para correcto. mirar si cumple dentro de ese rango. Sí, señor, correcto. ¿Qué me cambia? Estos valores de servicio. Estos admisibles no me cambian, así yo le cambio espesores, no me cambian, porque des en cuenta ustedes que en las fórmulas de estos admisibles, por ninguna parte está espesor de las capas, ¿cierto? Ni la calidad de las capas, no, está calculados con base en qué? En la calidad de la mezcla y en la resistencia de la subrasante y obviamente en la carga, en el tránsito. Todas las fórmulas están hechas basadas en esos dos parámetros, ¿de acuerdo? O sea que estos admisibles no me cambian. Los que sí me cambian son estos. Si yo le modifico espesores o le cambio materiales por unos más resistentes, pues obviamente estos de servicio me van a cambiar. Y eso es lo que yo hago, justamente, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que este 844 tengo que bajarlo a 4% porque es una vía terciaria. Pues, ¿qué quiere decir? Que este tendré que aumentarlo un poquitico. O sea, que puedo disminuir algún espesor
de alguna capa o puedo modificar, ¿cierto? Entonces, eso lo puedo hacer. Claro que en este caso a veces esto no ocurre, que yo tenga que bajar de espesores, más bien tengo que es como modificar y subir algún tipo de espesor, ¿de acuerdo? Entonces, permítame, voy a dar la presentación y vamos a mirar un poquitico los software en estos 30 minutos que nos quedan. A ver, voy a abrir por aquí mi software, a ver si los podemos mirar. Repito, yo esos software se los comparto. No sé si están viendo ustedes mi pantalla, sí. Sí, señor. Por aquí ya lo tengo instalado, por ejemplo, el CDAP, ¿cierto? Entonces aquí, repito, des en cuenta aquí si yo le doy, ¿lo están viendo? Sí. Si le doy aquí, por ejemplo, valor Sí, admisible, señor. me pide el tránsito, le doy el nivel de confianza, lo doy calcular y me da por todos los criterios, por algunos criterios, ¿cierto? Shell, Instituto de Asfalto, TRR y demás. Entonces, démosle aquí, por ejemplo, 1.500.000 ejes, por el ejemplo. Le doy un 85% de nivel de confianza y le doy calcular. Me los calcula. ¿Cuál es el criterio que yo les estoy recomendando? Es el de la Shell. Entonces, sería este el valor de la deformación vertical admisible. Listo. Deformación de tracción. En la carta fáctica me pide el tránsito, me pide la rigidez de la mezcla, el porcentaje de volumen y el factor de calaje. El esfuerzo vertical me pide el tránsito y me pide el CBR del rasante y me calcula por los dos criterios, CRR de Bélgica y Dortmund-Nikel-Joven. Y igual, la deflexión admisible me pide el tránsito y también me calcula por diferentes criterios. Y como les decía, si le doy aquí, pues me calcula los que yo necesito. Aquí le doy el nombre del proyecto, por ejemplo, vía Tunja, Bogotá, por decir cualquier cosa, Bogotá. Tránsito de diseño, 1.500.000 ejes, muy fácil de trabajar. Rigidez de la mezcla capaz le vamos a colocar 2.195. Porcentaje de volumen de asfalto 10%. Factor de calaje vamos a decir que 2 para un O sea, 90%. siempre, profe, nos toca pedir es el diseño de mezcla. Claro, el diseño de la mezcla que usted va a comprar para pavimentar esa vía. Cuando el diseño de mezcla se hace por capas, ¿Cómo así por capas? o sea, el asfalto, digamos, para base, para núcleo y para corona. Sí, correcto. Pero en ese caso vamos a suponer que nuestra carpeta asfáltica tiene un espesor considerable y yo decido que la primera capita la coloco de un tipo de mezcla más gruesita, por ejemplo una MDC 25 y encima coloco otra MC 19, ¿cierto? Que pueda ser el caso. Pues obviamente esa, independientemente que sea MDC 25 o MC 19, debe cumplirme una estabilidad dependiendo del nivel de tránsito, ¿cierto? Entonces, independientemente de eso. ¿De acuerdo? Y aquí CBR resulta vamos a colocar 3% de CBR y le damos calcular. Y nos calcula los valores que yo Pero, necesito. profe, ahí en esa mezcla no cambia lo del volumen del asfalto. Ah, bueno, sí, tiene toda la razón usted, claro. ¿En cuál tiene usted que verificar? ¿Con qué parámetro debe usted verificar ahí? ¿Con qué parámetro? Con la que está en la parte de abajo, porque estamos controlando es la base, la deformación en la base de esa carpeta asfáltica. Entonces, contamos es en la de abajo. Entonces, dependiendo, si es una MS 25 que coloqué en la parte, con la calidad de esa mezcla, porque estoy contando es la deformación de tracción en la base de la carpeta asfáltica. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Gracias por la aclaración. Y como digo, yo puedo aquí darle aquí reporte y me da un PDF para poder. Profe, qué pena molestarlo. O sea, entonces la que le haríamos el análisis es la que está encima de De la de la base, base, ¿cierto? correcto. Listo. La que está encima de la base es la que le hacemos porque yo necesito verificar es la deformación de tracción en la base de la carpeta asfáltica. ¿Y cuál es la base? Pues la que está pegada a la base granular. Sí, señor. Listo, entonces ese es
Ese es el software para calcular los admisibles, muy sencillito, muy fácil de trabajar, como les digo, ¿listo? Entonces, ese es, repito, yo se los voy a compartir para que ustedes lo instalen y muy fácil. Ahora vamos a mirar el Pitra. Miremoslo, si lo tengo por aquí instalado, muchas gracias. Profe, una pregunta, digamos, ahí tiene que ver la incidencia algo de que sea un asfalto normal a un modificado Claro que o sí, claro que sí. Porque, ¿qué pasa con un asfalto modificado? Cuando uno modifica un asfalto, es para que la mezcla me quede con mayor resistencia, de alto módulo, ¿cierto? Entonces, obviamente, en el análisis yo tengo en cuenta eso. Allá donde dice el módulo, dinámico de la mezcla, pues coloco el de S, un módulo alto. Y donde dice volumen de asfalto, pues obviamente ese asfalto, así sea modificado o sea normal, tiene una cantidad en la mezcla y ese es el porcentaje que coloco ahí. ¿De acuerdo? sí, señor. Y entonces busquemos el Pitra. ¿Dónde lo tengo yo? Aquí. Entonces rápidamente, este también se los voy a compartir. Si lo abrí, no lo abrí. Ah, ya. Sí. Entonces no sé si ustedes ya están viendo ahí, ese es el Pitra P. Como ven ustedes, es un software de sistema multicapa muy sencillo de trabajar. Bueno, ustedes cuando lo instalen aquí hay introducción, características, fundamentos y demás. Bueno, eso es la teoría. Pero entonces básicamente es eso que aparece ahí. Muy fácil de trabajar, muy sencillo, está en español. La mayoría de los que le nombré están en inglés. Este está en español, obviamente fue en Costa Rica desarrollado. Pero no importa, eso en inglés pues son también muy fáciles de trabajar. Entonces rápidamente, ¿cómo funciona este software? Como se pueden dar cuenta aquí, pues hay algunas ayudas, como en todos los softwares, ¿cierto? Aquí, archivo, y sale un nuevo proyecto, abrir alguno que tengamos, guardar o guardar como, y exportar un archivo plano y salir, ¿cierto? Entonces, y aquí donde dice análisis, calculadora de cargas, revisar cargas, puntos, es todo lo que el software hace, calcular o limpiar recursos y opciones, ayuda de inicio para que no nos dé las ayudas, entonces pues obviamente es bueno tener las ayudas encendidas. Sistema de unidades, puedo trabajar yo en el sistema internacional, que es metros, newton, pascales, o en el sistema inglés, que es pulgadas, libras y libras pulgadas cuadradas. Eso sí es a gusto de quien trabaje. Por lo general, yo siempre trabajo con el sistema inglés, por eso aparece ahí ya por defecto ese sistema. Y también en qué unidades quiere que salga el archivo, también pues en las unidades que uno quiera, ¿de acuerdo? Eso sería. Y ya el software, pues, des en cuenta aquí aparecen 4 pestañitas. Primero que son las capas. Entonces aquí en ese capas yo le puedo colocar las capas que yo quiera. 3, 4, 5, cualquier. Como es un multicapa, pues muchas capas, ¿cierto? Obviamente para una estructura de pavimento no son tantas, por ahí 5 o 6 o 4. Entonces en nuestro caso una típica estructura de pavimento serían 4. La carpeta asfáltica, la base, la subbase y la subrasante serían 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pide para cada una de esas capitas? El módulo, la relación de Poisson y el espesor. El espesor, aquí se los damos. Hay que tener en cuenta en qué unidades nos las piden, ¿cierto? El módulo en libras, pulgadas cuadradas. La relación de Poisson, pues esa dimensional no tiene unidades. El espesor en pulgadas. Y aquí le damos una descripción, por ejemplo, carpeta asfáltica, base, subbase y subrasante. Cuando nosotros tengamos ya todos los datos aquí, el software nos dice que le demos aquí este chulito. Y cuando nos dé ese chulito, pues nos va a decir que los datos de las capas están bien. Pero ojo, no quiere decir que cada datico esté bien, sino que en cada casillita hay un valor. Porque obviamente el software no puede identificar si usted le tecleó bien los datos, ¿cierto? Lo que nos dice es que en cada casillita hay un dato. Perfecto. Teniendo ya eso, vamos aquí a las cargas.
Recuerda que en la clase anterior vimos la parte de tránsito y le dije que ese eje lo simulábamos a 2 pláticos de carga. Entonces, obviamente aquí tenemos en cuenta 2 pláticos de carga. Y aquí colocamos la carga, que cuánto es, ¿se acuerdan? Eso lo vimos. La presión de contacto y las coordenadas de esa carga. Entonces, pues hoy ya no alcanzamos, pero en la próxima sesión de hoy 8 días les hacemos un ejercicio para que miremos cómo es el manejo de este software detallado. Entonces, por eso le digo que yo se los comparto, ustedes los instalan y ojalá pues todos en 8 días podamos trabajarlo. Le damos aquí las coordenadas y demás, ¿listo? Y después le damos aquí puntos, también podemos darle diferentes puntos, que son los puntos donde yo quiero que me calcule mis datos, ¿cierto? Mis esfuerzos, mis deformaciones y mi deflexión. Entonces yo le coloco aquí en X, en Y y en Z, los puntos que yo quiera. En cada una de estas, repito, antes de pasar a la otra, hay que darle aquí el churito, ¿cierto? Por ejemplo, se cuenta, aquí todavía no hay valor. Me dice, existe al menos una celda en blanco o con un carácter no numérico en la tabla de cargas. Corrija los datos, porque no hay cargas, no hay datos, ¿cierto? Si tuviera los datos, me salía el letrerito de que todos los datos están correctos. Los mismos puntos. Cuando le dé los puntos, también me pide que le dé aquí el churito. Y ya cuando tenga todo eso, le doy aquí resultados. Resultados. Y le doy aquí calcular. Aquí está calculadorcita que aparece aquí calcular. Pues ahorita no me va a calcular nada porque no tiene nada, ¿cierto? Pero lo que quiero que miremos es que están los esfuerzos, las deformaciones y las deflexiones. Entonces, la idea es que miremos de todos estos números que salen aquí, cuáles serían los que necesitamos, ¿cierto? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de lo que vimos hoy, antes de irnos a descansar. Son las 8:35. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Pues, profe, a Profe, ver si buenas trabajamos noches. un ejercicio completo en los programas. Repito, en 8 días lo hacemos. En 8 días lo hacemos completico. Yo creo que nos vamos por una media hora, 45 minutos máximo, y hacemos el ejercicio para que ustedes vean cómo es el manejo del software, los resultados, sobre todo también de todos estos resultados, cuáles son los que yo necesito, ¿cierto? Profe, ¿se ¿Listo? podría hacer con multicapas asfálticas, por ejemplo, base asfáltica y una capa de concreto? Claro que sí, eso les quedaría a ustedes para que lo hagan. Para la explicación y para que nos rinda, pues vamos a trabajar una estructura de pavimento normalita, porque si no nos alcanza el tiempo, porque pues no nos quedan sino 2 sesiones, ¿cierto? Entonces, la idea es abarcar el mayor tema posible, porque también me gustaría explicarles los métodos de diseño para pavimentos flexibles, que eso pretendo hacerlo en la próxima sesión. Pero también les pido el favor de que ustedes lean los documentos que tienen ustedes en la plataforma para que me quede a mí un poquitico más fácil la explicación más rápida. Y en la última sesión nos dedicamos a los pavimentos rígidos. También su mecánica de pavimentos, hacemos, también hay unos software por trabajar y demás, ¿de acuerdo? Entonces, también podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues cuando ustedes estén trabajando un sistema pavimento que tenga varias capas asfálticas, pues si tienen alguna duda, me escriben al correo, yo les colaboro. Si ustedes consideran de que nos reunamos por un Meet y demás, pues lo hago, no tengo ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces no pasa nada. Muchas yo tengo por aquí algún qué. Tengo por aquí algún Profe, yo tengo archivo. una preguntita. Señor, cuente. En cuanto al tema del uso de software, ¿ese software es de uso libre? O sea, un ejemplo, Sí. en el ámbito laboral, los reportes los puedo yo generar y presentarlos sin ningún tema Sí. de licencia. Sin ningún problema. Esos software, tanto el CEDA, perdón, como el PITRA, son de licencia libre, no hay ningún problema.
no hay ningún problema. Ah, ok. Listo, sí, pues porque yo he manejado, bueno, he trabajado con el de PAP y ese sí, pues, es de un docente, pues lo hizo un docente de la Universidad del Cauca y él sí Sí, requiere señor. De un una tocayo licencia. mío, sí, señor. Entonces, Sí, él fue docente mío. sí, correcto. Sí, entonces, no, Entonces, estos son libres, estos son libres. ah, ok, listo, listo. Porque yo sé, sí, porque los otros uno los puede usar libre, pero de manera académica, pero ya para lo laboral, Correcto, sí, hay que generar. correcto. Sí, señor. Ah, ok, Vamos a ver listo. si tengo por aquí algún archivo para poderlo abrir. Que no me acuerdo. Entonces, a ver. Consultorías. Diseños. A ver si tengo un archivo para abrir aquí. Sí, creo que es este. A ver. No, creo que no tengo todo. Todo ya lo borré de este computador. Bueno, entonces no sé si alguien, mientras yo busco aquí a ver si tengo un archivo para mostrárselos, no sé si alguien tenga otra preguntita. Profe, la presentación usted también nos la comparte, ¿cierto? Claro que sí, yo les comparto todo y también les subo otros documenticos. Voy a subirles también un documentico donde está toda la teoría de esos cálculos de esfuerzos, las teorías, los abacos. Pues no para que se lo aprendan ni nada, porque ya eso lo calculamos con el software, pero sí más o menos que para el que quiera pues profundizar un poquitico y sepa qué es lo que hace el software, pues lo echen una leidita, ¿cierto? No, mira, aquí encontré uno, listo. Entonces miremos este ejercicio que yo tengo aquí. Como les decía, en la primera capita, los módulos en libras pulgadas cuadradas, las relaciones de Poisson y los espesores, y aquí la descripción, ¿cierto? Una descripción básica o completa, si quieren escribir carpeta asfáltica completa también lo permite, sea carpeta asfáltica, BG, base granular, subbase y rasante. Entonces le doy aquí el chulito, pues ya no, a ver, no me da el chulito, pues porque obviamente ya está definido, pero si yo quiero, por ejemplo, quiero cambiar cualquier cosita de esto, doy aquí y ya me deja cambiar. Vamos a suponer que aquí no le voy a colocar, sino le voy a colocar aquí 4 pulgadas. Entonces ahí le puedo calcular, ¿listo? Y ahora sí le doy aquí, y des en cuenta, ¿qué me sale ahí? Los datos de las capas están bien. Pero repito, no quiere decir que el software me identifique que estos módulos están bien, que estas relaciones de Poisson están bien y que los espesores están bien. No, lo que me dice es que en cada casillita hay un valor, ¿de acuerdo? Porque a veces nos confundimos. No, es que aquí me dijo que estaba bien, entonces yo no verifiqué, no hay que verificar. Después cargas. Aquí están las cargas. Des en cuenta que coloco los dos pláticos de carga de que habíamos hablado, de nuestro modelo estructural, recuerden por allá. La carga P, que son los 2050 kilogramos, pues obviamente aquí no lo piden libras, son 4456. La presión de contacto 80 libras pulgadas cuadrados. Y las coordenadas. Recuerden 0, 648 y 0, menos 648. No olvidar aquí el menos, del que ya hablamos. Y lo mismo, le doy chulito y me dicen que los datos están bien. Después los puntos donde yo quiero que me calcule. Aquí me tocaría cambiarle porque yo le cambié aquí el espesor, ¿cierto? Vamos a dejarlo igual, aquí como estaba para que no me cambie allá. 3 inicialmente. Listos. Y ya tengo todo, entonces los puntos donde yo quiero que me calcule, ¿cierto? Repito, primero es en la superficie y debajo del platico de carga. El segundo punto es en la base de la carpeta asfáltica y debajo del platico de carga y en la subrasante. Y listo. Y después le doy aquí resultados. Se en cuenta que no me aparece aún nada, pues porque no le he dado aquí resultados. Y ya me calculó, ¿cierto? El cálculo se completó, aceptar, y empezamos aquí esfuerzo. Entonces, el esfuerzo, ¿en dónde es que lo tengo que controlar? En la subrasante y en sentido Z, ¿cierto? Entonces será este valorcito, mire. Obviamente aquí me da esfuerzos en X, en Y y en Z, y aquí una combinación. Por ahora estos no nos interesan, son estos, en Z, esfuerzo en Z. Y como es en la subrasante, será este valorcito que está aquí, el último que aparece aquí, ¿de acuerdo? El esfuerzo.
En deformaciones, recuerden que es en la base de la carpeta asfáltica, o sea, es en la posición 2, ¿cierto? Y puede ser en X o en Y, porque es radial, ¿cierto? Y de aquí escogemos de estos dos el mayor. Aquí aparece en negativo, que repito, ese negativo lo que me indica es que es de tracción. Y positivo que es de compresión. Entonces, escojo el mayor de estos dos, quitarnos el negativo, ¿cierto? Porque si dejamos el negativo, alguien me podría decir que el mayor es este, menos 2. No, es quitando el negativo, el mayor es este, ¿de acuerdo? Y será este el mayor. Repito, de X y Z y Y, el mayor de los dos, porque como es de tracción, puede ser en sentido X o en sentido Y. Y también deformación, necesito controlar en la subrasante. Entonces, la deformación será esta, también el último valor que encuentro aquí. Y las deflexiones, pues obviamente dijimos que es en la superficie y en Z, ¿cierto? Entonces será este valorcito. Aquí me da en pulgadas. Y ese sería el manejo del software, pero repito, en 8 días lo trabajamos. Entonces, permítanme aquí un momentico, ya, por último, una pequeña explicación, son las 44, ya una pequeña explicación y ya, a ver, voy a abrir aquí a ver si puedo un Paint, como para hacerles un dibujito, a ver si me queda bien, a ver si lo puedo hacer. Se me olvidó incluirlo en la... No sé si están viendo ahí un Paint, voy a tratar de hacerlo lo más... Sí, señor. Listo, si yo tengo mi estructura de pavimento, ¿cierto? Voy a tratar de bajarla aquí rápidamente para decir cuáles son los puntos que me interesan. Tengo mi carpeta asfáltica, tengo mi base granular y tengo mi subbase granular, algo así, ¿cierto? Y repito, acuérdense que yo les decía que esto tenemos que aquí dos pláticos de carga, que son los que nos están simulando nuestras dos llanticas, voy a tratar de dibujarlas así. Y decíamos que esto tiene, a ver, recuerden que esto es P, ¿cierto? Esto es P, que es 2050 kilogramos en nuestro modelo estructural. Esto es S, la separación entre estos dos. Esto es A, que es el radio de carga. Esto ya lo vimos en la vez pasada. Y que aquí es nuestro Q, presión de contacto, ¿cierto? Nuestra presión de contacto. Esta es la carpetica asfáltica, para un típico, una carpeta asfáltica, base granular y subbase granular y la subrasante. Me perdonan ahí un poquitico lo chamoncito, pero espero que me entiendan. ¿Listos? Obviamente a cada una de estas capas debemos conocerle su módulo, su resistencia y su relación de Poisson. ¿Listo? En cada una de esas capitas. Entonces, ¿en qué puntos es que nos interesa calcular esos parámetros? Entonces, voy a nombrar aquí, perdón, aquí, a ver si lo hago aquí, esto. A ver. Este va a ser mi eje Y. Este va a ser mi eje Y. Este, pasando por aquí, por el centro, los dos pláticos de carga, va a ser mi eje Z. Y si lo miro de aquí para allá, en sentido de avance de los vehículos, es mi eje X, ¿de acuerdo? Mi eje X. Entonces, ahora sí, ¿en qué punticos es que me interesa a mí? Entonces, la deflexión aquí, debajo del platico de carga que es en la superficie, aquí, en este puntico, digamos el punto 1, ahí me interesa la deflexión total. Entonces, ¿qué coordenadas tendría ya para aplicarle al software? En X, 0, ¿cierto? Porque es el sentido de avance, que es el eje que no puedo dibujar. En Y, la mitad de S, y en Z, 0. ¿Listo?
El segundo punto es aquí, en la base de la carpetica asfáltica, que es el punto 2, y es también debajo del plato de carga, aquí, me interesa aquí. Ustedes me preguntan, ¿por qué aquí y no, por ejemplo, aquí? Porque ya está demostrado que ese valor da mayor en el platico debajo del plato de carga y no aquí. Aquí da levemente inferior. Entonces, pues obviamente nos interesa es determinar el mayor, ¿cierto? Pues lo calculamos aquí. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? En X0, en Y también S medios y en Z, pues lo que tenga la carpeta asfáltica de espesor. Y después nos dijimos que el esfuerzo y la deformación en la subrasante. Pero ese sí es aquí, en el centro de los platicos de carga es aquí. Aquí, es el punto 3. ¿Listo? Y aquí también alguien me puede decir, pero ¿por qué no calculamos aquí? Porque ya también está comprobado de que el mayor valor del esfuerzo y la deformación en la subrasante da mayor aquí en el medio de los dos platicos de carga, aquí. ¿Qué coordenadas tiene aquí? En X0, en Y0 y en Z, pues lo que tenga cada uno de estos espesores, ¿cierto? Para llegar aquí en la subrasante. Y esos son los puntos que me interesan a mí para poder determinar los valores de servicio, en este caso con el PITRA, ¿de acuerdo? No sé si quedó entendido esa pequeña explicación con ese monacho tan feito que me quedó. Pero debe ser en el límite de los estratos Sí, señor, sí, señor. Sí, o señor. debe estar dentro de los estratos. No, no, La no. ubicación en Z. En Z, por eso, debe ser aquí, justamente en la base de la carpeta asfáltica. Entonces, si nuestra carpeta asfáltica tiene 10 centímetros, la coordenada será en Z 10 centímetros, porque es ahí. Y ¿Menos aquí 10? sí, ¿Menos 10? no, positivo. Gracias por la aclaración, sí. Aquí aparentemente sería menos 10, no, pero el software lo toma, ya sabe que el Z es hacia abajo, y lo toma, hay que escribirlo positivo y ya el software sabe que es hacia abajo, no incluir el negativo. Porque si le incluimos el negativo, el software va a entender que es por aquí. Estamos calculándolo por aquí en la superficie, ¿de acuerdo? Gracias por la aclaración, no es el negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería como la sesión del día de hoy. Espero que el tema haya quedado claro. Yo mañana les comparto los software para que los instalen, los cacharren, así sea así improvisado, pero que vayan conociéndolo. Les subo la diapositiva para que vayan leyendo, pero no se les olvide leer, por favor, los documentos que están en la plataforma para que nos avancemos con mayor rapidez en próximas sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, Profe, ¿me podía recordar la carga P cuánto es? sí, eso está en la diapositiva pasada, pero listo, no importa. P es 2050 kilogramos. Ah, El ok. A, que es el radio de carga, es 10.8 centímetros. El S es 3 veces el radio, o sea, 3 por 10.8, que me da 32.4 centímetros. Y Q es 5.6 kilogramos centímetro cuadrado o 80 libras pulgadas cuadradas. ¿De acuerdo? Gracias, pues. Entonces esos parámetros que le di en estos valores están en kilogramos, en centímetros. Para trabajarlo en el software, hay que pasarlo a pulgadas, ¿de acuerdo? A pulgadas, porque allá no lo piden pulgadas. Ese, profe, pero ese es para un eje de 8.2 toneladas, digamos, Correcto, sencillo, ¿no? Correcto, ese es el eje de diseño que nosotros tenemos contemplado en Colombia, que es un eje simple de llanta doble de 8.2 toneladas. Estas dos pláticos que dibujé aquí, recuerden que me simulan esas dos llanticas de medio eje, ¿cierto? Por eso es que el P vale 2050, porque si esto es medio eje, ¿cuánto es la mitad de 8.2? 4.1 toneladas. Y si yo divido ese 4.1 entre 2, pues me da 2.05 toneladas, los 2050 kilogramos que les dije. Esa es la simulación de medio eje estándar de diseño. Sí, señor. De acuerdo, entonces, espero que la sesión de hoy haya sido productiva para ustedes. Sobre todo me excusan por ese monachito tan feito que les hice a lo último. Se me olvidó haber incluido en la presentación una de esta, pero entonces en la presentación que les voy a subir mañana voy a agregarles el monachito que tengo con esta explicación aquí que les hice
para que ustedes la tengan ahí. Sí, Sergio. Ingenuo, pues todo me quedó muy claro, sino que pues ahorita estaba leyendo la rúbrica sobre el trabajo y pues afecta el 25% Sí, señor. de subir el Excel. Entonces pues le quería preguntar si no hay alguna forma de hacérselo llegar. Pues igual teniendo en cuenta que todo lo que está en el documento pues es lo mismo que aparece en el Excel. Pero como pues por no perder ese 25%. Igual revisé y el resto de trabajos también se tienen que subir documento y Excel, pues ya uno no comete el mismo error. Sí, Sergio, como le dije inicialmente, por ahora dejémoslo así. Bueno. Yo reviso, si veo que usted en el documento que envió plasmó lo que usted hizo en Excel, pues yo puedo decir, no, déjelo así por esta vez. Pero si Bueno, veo que no, entonces hablamos. No, por ahora no nos preocupemos de eso, tranquilo. listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vale. Bueno. Listo, entonces muchísimas gracias por su tiempo, espero que haya sido productiva, les deseo una feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad, o sea, en 8 días, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna otra pregunta, tranquilo, con toda confianza, no, vamos a demorarnos unos 5 minuticos más, no interesa, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Señor, Digamos pues digamos que mucha gente utiliza el predimensionamiento con la ASTO, ¿sí? sí, Y con base en eso, pues digamos, se calculan o se determinan, pues digamos, unos espesores de la estructura de pavimento. Después hace la verificación por fatiga y por ahuellamiento, ¿sí? Por chelo. sí, Y con base en sí, eso, pues comienzan a ajustar, pues digamos, sí. como a aterrizar el diseño de la estructura del pavimento. Esa va enlazada con lo que su merced nos está explicando en el programa, digamos, que vimos hoy. Sí, señor, justamente eso que usted acaba de decir, eso es lo que hacemos, sí, señor. Listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, vale, listos. Listo, entonces muchísimas gracias, que descansen, que puedan descansar después de su labor de trabajo y nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. bueno, Buenas igualito. noches. Que estés muy bien.